¿Reconocen esto? Lo que están viendo en pantalla es una escena muy conocida de la octava película de Dragon Ball Z, titulada Moetsugiro Nesen Resen Chougeki-sen, también conocida como El Poder Invencible en Latinoamérica, como estalla el duelo en España, en Estados Unidos como Broly, el Super Sa. Esperen, ya hicimos esto antes. Sí, en mi video escuchando la banda sonora de esta película. Pero volviendo al tema, mucha gente recuerda esta escena, pero ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que está cantando Krillin exactamente? Escuchemos un momento. La canción que acaban de escuchar no se trata de una cualquiera, y en esta ocasión planeo contarles por qué. Hola amigos, soy el Dr. Baba de Bulma, y quiero hablarles de Tsubasa wa Kudasai, una de las canciones más populares de la historia de Japón, y una que merece su propio video para ser bien explorada. ¡Vamos a ello! Compuesta por Kune Hikumurai y con letra de Michio Yamagami, Tsubasa wa Kudasai fue presentada por primera vez por el grupo Akai Tori, con voz de Junko Yamamoto incluida en el concurso Nemu Popular Festival de 1970. Murai ganaría un premio Kawakami por su composición, además de un premio de incentivo a nuevos artistas. Afortunadamente existe un registro de esta presentación, y es el que pueden oír de fondo ahora mismo. Es irónico pensar que pese a estar lejos de los grandes premios, terminaría por arrastrar la fama y reconocimiento que hoy en día se le concede, aunque puedo imaginar que se debe principalmente al arreglo hecho por el mismo Murai, quien quizás se dio cuenta de esto ya que el siguiente año publicaría un single del mismo nombre, nuevamente interpretado por Akai Tori. Esta además incluía otra canción compuesta por él, con letra de Yamagami, titulada Takeda no Komoryuta, o Canción de Cuna de Takeda, en español. Lo que escuchan de fondo ahora mismo es la versión de Tsubasa wa Kudasai de ese single. Es bastante similar a la del concurso del año previo, pero un poco más suave. Y además de esto, la misma banda publicaría el siguiente año un nuevo arreglo cantada en inglés con el título I Will Give You Anything. You gave your heart to me. I'll keep it tenderly. Posteriormente, en 1973, Sumiko Yamagata publicaría una versión propia de la canción. De este modo, su reconocimiento sería tal que Shoji Hashimoto, editor en Kyoiku Geijitsu Cha Company Limitada, decidiría incluirla en un libro para coros. La empresa mencionada se encarga de editar y publicar libros para la educación musical, y logró que diversos coros interpretaran esta canción por todo Japón, haciéndola enormemente conocida en el país del sol naciente. El reconocimiento fue tal que terminó siendo elegida como la canción del equipo de fútbol japonés para el Mundial de FIFA 98, donde además Junko Yamamoto volvería a grabar la canción en japonés y en inglés, esta vez en solista tras la disolución de Akai Tori en 1974, 24 años antes. Hoy en día, la canción es bastante conocida gracias a diversas apariciones en series, películas y videojuegos, siendo algunos de los ejemplos más populares K-On!, Michiyo, o Yasumi Pum Pum, donde aparece su letra. Danganronpa 3. Y por supuesto, el ejemplo más popular, Evangelion 2.0 You Cannot Advance. Del mismo modo, distintas versiones en inglés han sido grabadas, ahora bajo el nombre Give Me Wings, por artistas como Susan Boyle, Jason Kouchak, Hayley Westerna, entre otros. Y pues bien, eso fue entretenido, ¿no? ¿Dijiste o no?
Fue entretenido, pero ¿no se suponía que esto iba a ser un video de Dragon Ball? ¿O no, Crowley? En realidad, sí, tienes razón, pero ¿qué sugieres? Sugiero que salgamos de Japón un momento. ¿Cómo es la canción de Krillin en los distintos doblajes? ¡Vamos a ello! ¡Ay, no solo se robó tiempo en mis videos, también mis diálogos! Para iniciar nos dirigimos a la letra del doblaje latino, la cual es inventada, así que no se puede buscar mucho con ella. En estos momentos mi amor se encuentra. Si vamos al doblaje de Funimation, el caso es el mismo. Oh, I just wanna be your puppy. Hasta ahí, noté que las melodías en ambas versiones eran medianamente parecidas. Parece que cada actor de Krillin se las arregló como pudo para rellenar el espacio tratando de imitar lo que la seiyuu japonesa Mayumi Tanaka estaba cantando. En estos momentos Oh, I just wanna be your puppy. Esto denota una clara falta de conocimiento de la canción original. Para mi sorpresa, la versión de España es distinta. Y yo fui al jardín para coger un pan. Sabiendo que la versión de España se basó en la francesa, me pareció importante escucharla. J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. En esta versión se puede oír una canción infantil llamada... Doc, ¿cómo se pronuncia esto? Je descendu dans mon jardin. Gracias, Doc. Esto se debe a que varias versiones a lo largo de Europa se basaron en la versión francesa de... Doc volvió a pasar... Ave Group. Gracias de vuelta. La cual es infame por dar origen a algunas de las traducciones más raras de Dragon Ball. Lirin and Big Green will face each other in the next contest. En efecto, la versión gallega es también una variación de la versión francesa. Jugo jardín para coger un caramel. Madre mía, voy a ser honesto contigo o no. Usualmente no encuentro nada gracioso en alguien cantando mal, pero esta versión me hace cuestionar mi postura. Me fascina esta voluntariamente pésima interpretación por parte del actor que le da voz en gallego, cuyo nombre lamentablemente no logro encontrar. Jamás pensé que iba a envidiar a Panchi, pero quisiera tener su percepción sobre el canto de Krillin. Vaya, no canta nada mal. Si no voy a terminar como Vegeta. Pasamos ahora a la versión alemana, que es también la final de esta lista. Mein größter Traum, wird wahr. Mein Wunsch, geht in Erfüllung. Aunque no encuentro la canción que Krillin canta en esta versión, puedo afirmar que la melodía no es la de Tsubasa wo Kudasai. Desconozco qué puede ser, ya que tampoco me recuerda la versión de... Ave Group. Un pequeño misterio por parte de Alemania para cerrar estas versiones alternativas. Y con eso llegamos a las conclusiones de este video. No sabemos qué llevó a Shigeyasu Yamauchi, director de esta película, a elegir puntualmente esta canción para el karaoke, pero dado que es una de las canciones más conocidas en Japón, es esperable que sea una canción recurrente en karaokes japoneses. Me parece particularmente llamativo que esto ocurriera antes de que la canción volviera a estar en los focos de atención por el Mundial de FIFA de 1998. Para concluir, las versiones que tradujeron las actuaciones de Toei intentaron adaptar Tsubasa wo Kudasai, pero otras versiones se tomaron libertades, por ejemplo la alemana y la francesa, con esta última teniendo impacto pues diversos doblajes se basaron en ella. Ono, quiero agradecerte profundamente por tu ayuda en este video, pues, para que el público sepa, fue más que una simple intervención. De no ser por ti, no habría podido terminar este libreto a tiempo para subir el video de este mes. De veras, muchas gracias. No hay por qué, Doc, me alegra poder ayudar a un compañero de la comunidad y yo te agradezco que me hayas dado un espacio en el video. Espero que mucha gente lo vea, como también espero seguir colaborando con vos en el futuro. Y háganme el favor de ir a visitar su excelente canal. Les recomiendo personalmente su video analizando el storyboard de Vegeta vs Broly. Y no fue solamente a Ono Crowley, también debo agradecer a Luminous Epoch por darme información sobre la versión francesa, y particularmente a mi colega Hugo2003 de BZ, quien fue tan amable de enviarme la versión en gallego. Su ayuda fue invaluable. Del mismo modo, quiero agradecer a John Layton por realizar la maravillosa ilustración de Krillin que pudieron ver al comienzo. Les recomiendo encarecidamente visitar sus redes sociales adjuntas en la descripción.
Antes de finalizar, quiero añadir algo externo a este video, que también comenté en mi página de Twitter, y es que muchos de ustedes esperaban mi reseña de El Camino hacia el Poder para este mes. Lamento que no recibieran el video que esperaban, pero fue reprogramado 2 meses más adelante por diversas razones. Mis disculpas y muchas gracias por su paciencia. Y sin más que añadir, gracias por ver mis videos. Saludos y nos encontramos la próxima vez en que estemos viendo Dragon Ball con otros oídos.